mi exmarido y su esposa me humillaron por años, pero mi éxito los dejó rogando por mi ayuda. No es fácil hablar de esto. Hay recuerdos que te queman la garganta cuando intentas ponerlos en palabras, pero a veces necesitas sacarlos, aunque sea para deshacerte de un peso que llevaste demasiado tiempo cargando. Yo soy Ana, y esta historia es tanto mía como de mi hija, Camila. Hace apenas unos meses, en su graduación universitaria, me di cuenta de cuánto habíamos recorrido juntas, pero también de cuánto había soportado yo para llegar a ese momento. Camila fue mi ancla cuando todo parecía desmoronarse, y aquella noche, en su fiesta, tuve la oportunidad de cerrar un capítulo que llevaba abierto demasiado tiempo. Daniel y yo nos conocimos cuando apenas salíamos de la adolescencia. Éramos jóvenes, impulsivos y terriblemente ingenuos. Lo recuerdo como si fuera ayer. Estábamos en una fiesta de un amigo en común, y él entró a la habitación con una confianza que parecía iluminar todo a su alrededor. Había algo magnético en su sonrisa, en la forma en que hablaba como si siempre tuviera el control. En ese momento, yo creí que ese aire de seguridad era lo que necesitaba en mi vida. Venía de una familia humilde, pero trabajadora. Mis padres siempre me enseñaron que la vida era un camino de esfuerzo, que todo lo que querías debía ganarse con dedicación. Cuando Daniel empezó a cortejarme, me sentí como si estuviera viviendo en una novela. Era encantador, atento y, al menos al principio, parecía compartir mis sueños de construir algo juntos. Nos casamos después de un año de noviazgo. Fue rápido, sí, pero en ese momento me pareció lo correcto. La boda no fue ostentosa, pero tenía un encanto especial. Yo llevaba un vestido sencillo, heredado de mi madre, y él lucía un traje que parecía un poco grande para él, como si estuviera jugando a ser adulto. Pero nos mirábamos como si el mundo entero no existiera, y eso me bastaba. Al principio, todo parecía encajar. Nos mudamos a un pequeño departamento en el centro de la ciudad, y aunque apenas teníamos lo necesario para empezar, estábamos llenos de ilusión. Pasábamos las noches soñando con nuestro futuro, una casa, hijos, viajes. Daniel hablaba de su deseo de tener éxito, de ser alguien reconocido. Yo lo apoyaba en todo, creyendo que éramos un equipo, que sus sueños eran también los míos. Camila nació poco después de nuestro segundo aniversario. Cuando la sostuve por primera vez, sentí que mi vida había cambiado para siempre. Era pequeña, frágil, pero tenía una fuerza que me asombraba. Daniel estaba emocionado al principio, incluso orgulloso. Tomaba fotos de Camila cada día, como si quisiera documentar cada segundo de su crecimiento. Pero esa fase no duró mucho. Con el tiempo, la vida diaria empezó a desgastarnos. Daniel tenía un nuevo trabajo en una empresa en crecimiento, y sus jornadas se extendían más de lo esperado. Llegaba tarde a casa, cansado, a veces malhumorado, y poco a poco nuestras conversaciones dejaron de ser sobre nosotros o nuestros sueños y se convirtieron en discusiones sobre facturas, horarios y responsabilidades. Fue entonces cuando noté los primeros cambios en él. Daniel siempre había sido ambicioso, pero ahora su ambición se volvía fría, calculadora. Empezó a hablar menos de nosotros y más de él. Se obsesionó con la idea de tener más dinero, más reconocimiento, más poder. Comenzó a gastar en cosas innecesarias, como relojes caros o cenas en restaurantes que no podíamos permitirnos, todo para aparentar un estilo de vida que no teníamos. Yo intentaba entenderlo. Creí que era una etapa, que su obsesión por demostrar éxito era solo una manera de lidiar con las presiones del trabajo o de la vida en general. Traté de ser paciente, de apoyarlo, de mostrarle que no necesitábamos todas esas cosas para ser felices. Pero cada intento mío parecía empujarlo más lejos. A veces, sentía que estaba casada con dos versiones de Daniel. Había días en los que era el hombre del que me enamoré, atento, cariñoso, el que jugaba con Camila en el suelo de la sala mientras yo preparaba la cena. Pero esos momentos eran cada vez más escasos, eclipsados por el Daniel que llegaba a casa tarde, con olor a cigarrillos y excusas que no tenían sentido. Las grietas en nuestro matrimonio se hicieron más evidentes cuando Daniel comenzó a mirarme de una forma que nunca antes había hecho. Ya no veía en mí a su compañera, sino a alguien que no estaba a su nivel, alguien que no encajaba en la imagen que quería proyectar. Sus comentarios, al principio sutiles, comenzaron a volverse hirientes.
¿Vas a salir con eso puesto?, me preguntó una noche antes de una cena con sus compañeros de trabajo. Deberías esforzarte un poco más. No es tan difícil verse presentable. Esas palabras me dolieron más de lo que quería admitir. Pero lo que realmente marcó el inicio del fin fue la sensación de soledad que comenzó a invadirme. Aunque estábamos bajo el mismo techo, era como si viviéramos en mundos diferentes. Cuando Camila tenía 3 años, las cosas se desmoronaron del todo. Una noche, después de que la acosté, Daniel se sentó conmigo en la sala y me dijo, sin rodeos, que quería el divorcio. No hubo gritos ni lágrimas, solo una frialdad que me dejó helada. Esto no está funcionando, Ana, dijo, como si estuviera tomando una decisión de negocios. Quiero una vida diferente, algo que tú no puedes ofrecerme. Yo no sabía qué decir. Estaba paralizada, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Pero antes de que pudiera reunir mis pensamientos, me dejó caer otra bomba. Hay alguien más, confesó, casi con indiferencia. Se llama Paola. Creo que es mejor que sepas la verdad. El mundo se derrumbó a mi alrededor. Durante días, no pude dormir ni comer. Me quedaba despierta en la cama, mirando al techo, preguntándome en qué momento todo había salido tan mal. Daniel se mudó con Paola poco después, dejando atrás un vacío que era imposible de llenar. Al principio, pensé que había tocado fondo, que no había nada peor que esto. Pero me equivocaba. Lo peor estaba por venir, las comparaciones constantes, los desplantes, las humillaciones. Paola no solo tomó mi lugar en la vida de Daniel, sino que también se esforzó por hacerme sentir insignificante en cada oportunidad que tuvo. En ese momento, no podía imaginar que esa traición, ese abandono, sería el combustible que necesitaría para reconstruir mi vida. Pero como muchas cosas, eso solo lo entendería con el tiempo. Si me hubieran dicho que las heridas más profundas no son las que sangran, sino las que permanecen ocultas bajo la piel, probablemente no lo habría entendido hasta que me vi en medio de la vorágine que Daniel y Paola orquestaron tras su unión. Sus humillaciones no eran siempre directas, ni tampoco explosivas. Eran pequeñas dagas disfrazadas de comentarios inocentes, gestos aparentemente inofensivos que solo buscaban recordarme, día tras día, que para ellos yo era menos. Daniel y Paola parecían deleitarse en demostrarme que yo no encajaba en el mundo que habían creado para sí mismos. Después de su matrimonio, adoptaron una vida de apariencias, cenas en restaurantes exclusivos, vacaciones en destinos exóticos y regalos exorbitantes para Camila que llegaban envueltos en papeles brillantes con enormes lazos de colores. Mientras tanto, yo apenas podía permitirme los gastos básicos. Cada Navidad, cada cumpleaños, se transformaba en una oportunidad para ellos de mostrarme lo mucho que podían dar a mi hija, mientras que yo llegaba con un libro o un juguete sencillo que había ahorrado durante meses para comprar. Recuerdo una Navidad en particular, cuando Camila tenía 8 años. Habíamos acordado que abriría los regalos en mi casa primero, antes de ir con ellos. Yo había preparado todo con cuidado, un árbol pequeño adornado con luces viejas, una cena sencilla pero hecha con amor, y un regalo que había costado más de lo que podía permitirme. Una bicicleta que Camila quería desde hacía meses. La emoción en su rostro al abrir el regalo fue mi mayor recompensa. Pero todo se desmoronó unas horas después, cuando Paola apareció con Daniel para llevarla a su casa. Paola entró como si fuera la dueña del lugar, con su abrigo de piel y su perfume caro que llenaba la habitación. Traía una sonrisa que no alcanzaba sus ojos y un tono condescendiente que siempre parecía dirigido a mí. «Oh, Ana, qué lindo árbol», dijo, mirando de reojo las decoraciones modestas. «Es tan tradicional». Camila se fue con ellos, y cuando regresó al día siguiente, no paraba de hablar de los regalos que había recibido, un iPad, ropa de diseñador, un viaje sorpresa a Disneyland. La bicicleta, que horas antes había sido su mayor alegría, ahora estaba olvidada en un rincón. Esa era la estrategia de Paola, aunque nunca lo admitiera. Siempre hacía lo imposible por eclipsarme, por mostrarle a Camila que podía darle un mundo más brillante, más emocionante, más caro. Al principio intenté competir, pero pronto me di cuenta de que no podía seguir ese juego. No tenía los recursos, y además,
Sabía que ese tipo de amor transaccional no era lo que quería enseñarle a mi hija. Sin embargo, lo que más dolía no eran los regalos ni las comparaciones materiales, sino los comentarios que Paola y Daniel hacían a espaldas mías, o eso creían ellos. Había una noche, durante una reunión de fin de curso en la secundaria de Camila, que todavía me atormenta. La escuela había organizado un evento para los padres, una especie de cena informal para celebrar el final del año escolar. Yo estaba en la cocina ayudando a servir el café, cuando escuché la voz de Paola desde el otro lado de la puerta. Es una lástima que Ana no pueda aspirar a más, decía, con ese tono de falsa preocupación que había llegado a detestar. Camila tiene suerte de tenernos a nosotros. Al menos podemos darle las oportunidades que su madre nunca podrá. Lo sé, respondió Daniel, con una risa que me cortó como un cuchillo. Pero bueno, alguien tiene que hacer el trabajo básico, ¿no? Me quedé paralizada, con la bandeja de café temblando en mis manos. Sentí como algo dentro de mí se rompía, algo que no sabía si alguna vez podría reparar. Quise entrar y enfrentarlos, decirles que no tenían derecho a hablar de mí de esa manera, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Me sentí pequeña, invisible, como si mi existencia no tuviera peso alguno en el mundo que ellos habían creado. Esa noche, cuando llegué a casa, lloré en silencio mientras Camila dormía. No fue solo por lo que dijeron, sino por lo que representaba. Para ellos, yo era irrelevante, un obstáculo, una sombra. Pero mientras las lágrimas caían, algo empezó a formarse en mi interior, un fuego que no sabía que tenía. A partir de entonces, comencé a notar los pequeños momentos en los que trataban de subestimarme frente a Camila. Como cuando Paola la recogía para sus lecciones de piano y me decía, con una sonrisa dulce pero venenosa, no te preocupes, Ana, sabemos que no puedes permitirte estas cosas. Daniel y yo nos encargamos. O cuando Camila volvía de pasar el fin de semana con ellos y me contaba cómo habían cenado en tal o cual restaurante, dejando caer comentarios como, Paola dice que deberías probarlo algún día. Aunque creo que es un poco caro. Cada uno de esos momentos era una herida más en una colección que ya parecía interminable. Pero lo peor fue darme cuenta de que Camila empezaba a absorber parte de esa dinámica. No lo hacía con malicia, claro, pero era difícil no notar cómo sus ojos brillaban más cuando hablaba de las cosas que Daniel y Paola le daban, y cómo a veces sus respuestas hacia mí estaban cargadas de impaciencia o desdén. Una vez, cuando le dije que no podía comprarle algo que quería porque no tenía suficiente dinero, me miró y dijo, casi con indiferencia, no importa, le voy a pedir a Paola. Ese momento fue un puñal directo al corazón. No porque mi hija quisiera algo, sino porque parecía haber interiorizado que yo no era suficiente. Con el tiempo, aprendí a respirar profundo y a guardar silencio cuando ellos intentaban provocarme. Me di cuenta de que enfrentarlos en ese momento no haría más que alimentar su sentido de superioridad. Pero en mi interior, juré que algún día las cosas serían diferentes. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que no podía dejar que mi vida, ni la de Camila, estuviera definida por los estándares de Daniel y Paola. Por fuera, seguí siendo la Ana que ellos creían conocer, callada, humilde, insignificante. Pero por dentro, empecé a construir algo más. Empecé a visualizar un futuro en el que no tendría que depender de nadie, un futuro en el que las palabras de Daniel y Paola no tuvieran ningún peso. Y aunque en ese momento parecía un sueño lejano, ese juramento fue lo que me mantuvo de pie en los días más oscuros. No sabía entonces que esos mismos desplantes y humillaciones serían el combustible que encendería el fuego que había olvidado que tenía dentro. Camila siempre tuvo una luz especial, una mezcla de determinación y calidez que me llenaba de orgullo. Desde niña, destacaba en todo lo que hacía. Sus notas en la escuela eran impecables, pero más allá de sus logros académicos, lo que más admiraba de ella era su bondad. Incluso cuando la vida nos puso en posiciones difíciles, Camila nunca perdió esa dulzura que la hacía única. Yo sabía que, aunque Daniel y Paola intentaran deslumbrarla con su estilo de vida y sus lujos, en el fondo, Camila valoraba algo más profundo. Cuando comenzó la universidad, fue un momento agridulce para mí. Por un lado, estaba emocionada de verla seguir sus sueños, por otro, me preocupaba cómo podría apoyarla. Daniel y Paola, fieles a su estilo, se ofrecieron a cubrir una gran parte de sus gastos,
pero siempre dejando claro que lo hacían por responsabilidad y no por amor. Cada comentario suyo era una carga sobre los hombros de Camila y un recordatorio para mí de las limitaciones que ellos creían que tenía. Yo, en cambio, decidí tomar un riesgo. Vendí la pequeña casa que mis padres me habían dejado, un lugar que guardaba tantos recuerdos, pero que ya no veía como un hogar. Con ese dinero, empecé algo que nadie esperaba, un negocio de diseño gráfico. Al principio, solo creaba tarjetas de presentación y material publicitario para pequeños negocios locales, trabajando desde una laptop vieja que a menudo se apagaba sin aviso. Pero puse toda mi energía y cada momento libre en hacer que ese negocio creciera. Era difícil, agotador. Había noches en las que apenas dormía, pero cada vez que pensaba en Camila y su futuro, encontraba la fuerza para seguir. Nadie sabía lo que estaba haciendo, ni siquiera mi hija. Preferí mantenerlo en secreto, no por miedo al fracaso, sino porque quería que, cuando el momento llegara, fuera una sorpresa. El día de su graduación llegó antes de lo que esperaba. Fue un evento espectacular, organizado, por supuesto, por Paola. La fiesta se celebró en su casa, un lugar inmenso con una decoración que parecía sacada de una revista. Había flores importadas adornando cada rincón, mesas llenas de comida que parecía más arte que alimento, y un DJ que tocaba música suave mientras los invitados bebían champán. Llegué tarde porque había tenido que terminar un proyecto urgente. Cuando entré, sentí las miradas habituales. Algunas eran de curiosidad, otras, claramente juzgadoras. Me saludaron con esa cortesía fría que se siente más como una formalidad que como un gesto sincero. Paola, impecable en un vestido de diseñador, vino hacia mí con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Qué bueno que pudiste venir, Ana», dijo, su tono tan dulce como venenoso. «No queríamos que te perdieras este momento tan importante para Camila. Es un logro que seguramente también te emociona, ¿no?». Asentí, obligándome a sonreír. «Claro que sí. Estoy muy orgullosa de ella». Durante la cena, Paola no perdió la oportunidad de hacerse notar. Levantó su copa de vino y se dirigió a Camila con palabras que parecían un cumplido, pero que escondían una intención muy distinta. «Estamos tan orgullosos de lo lejos que has llegado, Camila», dijo, mirándome de reojo. «Y espero que sepas que siempre hemos estado aquí para apoyarte, incluso cuando otros no podían hacerlo». La mesa entera quedó en silencio. Camila bajó la mirada hacia su plato, visiblemente incómoda, mientras yo sentía un calor subir por mi pecho. Quería responder, pero decidí que no valía la pena. Había algo mucho más importante por hacer. Cuando llegó el momento de los regalos, Paola y Daniel, como era de esperarse, se adelantaron con el suyo. Afuera, en la entrada principal, un auto último modelo esperaba con un enorme lazo rojo sobre el capó. Los invitados salieron a verlo, y las cámaras empezaron a disparar. Camila sonrió y agradeció, pero pude notar que su emoción estaba teñida de una especie de obligación. Cuando regresamos al interior de la casa, era mi turno. Me levanté despacio, sintiendo las miradas de todos clavadas en mí. Saqué de mi bolso un pequeño sobre y lo sostuve entre mis dedos por un momento antes de entregárselo a Camila. «Yo también tengo algo para ti, hija», dije, con la voz más firme de lo que esperaba. Camila tomó el sobre y lo abrió, sacando los documentos que había dentro. Al principio, su expresión era de confusión. Luego, sus ojos se agrandaron mientras leía lo que tenía frente a ella. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «Es el contrato de tu casa», respondí, con una sonrisa. «Compré una para ti, para que puedas empezar esta nueva etapa de tu vida sin depender de nadie más». El murmullo entre los invitados fue inmediato. Paola me miraba como si acabara de pronunciar algo en un idioma desconocido, y Daniel parecía tan incrédulo que no podía ni pestañear. «Eso no es posible», murmuró Paola, con una risa nerviosa. «¿Cómo? ¿Con qué dinero?». La miré directamente, sintiendo una calma que nunca había experimentado antes. «Mientras ustedes estaban ocupados juzgándome y presumiendo, yo estaba trabajando. He construido algo más que un negocio, he construido mi independencia. Y ahora,
Puedo darle a mi hija algo que va más allá de lo material, libertad. Camila se levantó de su asiento y me abrazó con una fuerza que casi me hizo perder el equilibrio. Gracias, mamá, susurró en mi oído, y pude sentir sus lágrimas en mi hombro. Todo lo que soy, todo lo que he logrado, es gracias a ti. Por primera vez en años, sentí que el peso que había cargado sobre mis hombros comenzaba a disiparse. Miré a Paola y a Daniel, que ahora evitaban mi mirada, y no sentí rencor, sino una profunda satisfacción. Había luchado en silencio durante años, y ahora, en ese momento, sabía que todo había valido la pena. Mientras los invitados comenzaban a dispersarse, Camila se acercó a mí y tomó mi mano. Mamá, siempre he sabido que eres fuerte, pero esto es más de lo que podría haber imaginado. Estoy tan orgullosa de ti. Esas palabras, más que cualquier otra cosa, fueron el verdadero regalo de ese día. A partir de la noche de la graduación de Camila, todo cambió. Mi negocio, que había sido mi secreto mejor guardado durante años, quedó al descubierto de manera tan clara que ni Daniel ni Paola pudieron ignorarlo más. Por primera vez, dejaron de verme como la sombra detrás de mi hija y empezaron a darse cuenta de que yo había construido algo que estaba muy por encima de lo que ellos habían imaginado. Al principio, intentaron minimizarlo. Seguramente alguien más está detrás de esto, escuché decir a Paola en un evento familiar semanas después. Ana. Por favor, apenas sabe cómo manejar una calculadora. Esto no puede ser obra suya. Sus palabras, aunque crueles, estaban teñidas de inseguridad. Daniel, por su parte, evitaba cualquier mención de mi éxito. Solo una vez, en una conversación casual con Camila, mencionó con una sonrisa tensa: es bueno que tu madre esté trabajando en algo, aunque sea pequeño. Sin embargo, no tardaron en darse cuenta de que mi éxito no era pasajero ni algo que pudieran ignorar. Las noticias sobre el crecimiento de mi empresa comenzaron a llegar incluso a sus círculos sociales. Contratos con marcas reconocidas, colaboraciones con empresas importantes y menciones en revistas locales sobre mujeres emprendedoras eran pruebas de que mi esfuerzo estaba dando frutos. Mientras yo crecía, ellos empezaban a enfrentar un declive lento pero constante. Paola, siempre obsesionada con mantener las apariencias, comenzó a experimentar problemas en sus negocios. Sus tiendas, que alguna vez habían sido elogiadas por su exclusividad, empezaron a perder clientes. Sus precios elevados ya no podían sostenerse en un mercado que exigía calidad y accesibilidad. Poco a poco, tuvo que cerrar sucursales, hasta que solo quedó una, apenas rentable. Daniel tampoco estaba mejor. Había perdido uno de sus contratos más importantes debido a una mala gestión. Aunque intentó compensarlo buscando nuevos clientes, no logró recuperar el mismo nivel de ingresos. Su estilo de vida, construido sobre la base de apariencias y deudas, empezó a desmoronarse. Vendieron la casa que tanto habían presumido y se mudaron a un lugar más modesto. El auto lujoso de Paola desapareció, y las fiestas extravagantes se convirtieron en recuerdos lejanos. Mientras tanto, mi vida seguía avanzando. Camila, después de graduarse, comenzó a involucrarse en mi empresa, aportando ideas frescas y ayudándome a modernizarla. Trabajar juntas nos unió de una manera que nunca antes habíamos experimentado. Mamá, me dijo un día mientras revisábamos juntas un proyecto importante: todo lo que soy es gracias a ti. Nunca dejaste que nada nos detuviera. Una tarde, meses después, recibí un mensaje inesperado. Era de Daniel. Me pedía que nos reuniéramos. Aunque dudé en aceptar, la curiosidad me ganó. Nos encontramos en una cafetería cerca de mi oficina. Cuando lo vi entrar, noté de inmediato que algo en él había cambiado. Ya no había en su postura esa altivez que siempre lo había definido. Sus hombros estaban encorvados, y sus ojos, antes llenos de confianza, ahora mostraban cansancio y preocupación. Gracias por aceptar verme, dijo, sentándose frente a mí. Asentí, sin decir nada, esperando a que hablara. Estamos pasando por un momento difícil, comenzó, con un tono que no reconocí al principio. Era vulnerable, algo que nunca había mostrado antes. Me explicó que Paola había acumulado deudas con sus negocios fallidos, y él, al perder su contrato más importante, no podía cubrirlas.
Ya hemos vendido algunas cosas, pero no es suficiente, continuó, evitando mirarme directamente. No estoy aquí por nosotros, Ana. Estoy aquí por Camila. Ella siempre ha sido tu prioridad, lo sé. Y ahora, más que nunca, necesita estabilidad. Pensé que quizá podrías ayudarnos de alguna forma. Lo miré, procesando sus palabras. Por un momento, recordé todo lo que habíamos pasado. Sus humillaciones, sus risas a mi costa, las palabras de Paola que me habían herido tanto. Pensé en cómo habían intentado minimizarme una y otra vez, mientras yo trabajaba en silencio, levantándome después de cada caída. Respiré hondo y, con la voz más tranquila que pude reunir, respondí, siempre he hecho todo por mi hija, Daniel. Y siempre lo haré. Pero no voy a rescatarte a ti ni a Paola de las consecuencias de sus decisiones. Tal vez esta sea la oportunidad que necesitan para aprender algo de humildad. Daniel levantó la vista, sorprendido. Por un momento, pareció querer decir algo, pero no lo hizo. Se levantó lentamente y se fue, con los hombros aún más caídos que cuando llegó. Los meses siguientes fueron un contraste absoluto. Mientras mi negocio continuaba expandiéndose, Daniel y Paola enfrentaban cada vez más dificultades. Sus círculos sociales comenzaron a distanciarse, y las miradas que antes estaban llenas de admiración se volvieron de lástima. Paola, quien siempre había sido el centro de atención, ahora evitaba las reuniones, temerosa de las preguntas incómodas. Una tarde, mientras trabajaba en mi oficina, recibí una llamada de Camila. Mamá, ¿puedes venir a cenar esta noche? Quiero mostrarte algo. Cuando llegué, me recibió con una sonrisa radiante. Había redecorado su casa, dándole un estilo único y acogedor. Mientras me mostraba cada rincón, sentí una mezcla de orgullo y emoción. Mamá, dijo finalmente, tomándome las manos, todo esto es gracias a ti. No solo por darme esta casa, sino por enseñarme que con trabajo y determinación se puede lograr cualquier cosa. Eres mi ejemplo a seguir. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma. En ese momento, supe que todo lo que había vivido, cada sacrificio, cada lágrima, había valido la pena. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento odio ni rencor hacia Daniel o Paola. Me tomó tiempo entender que la mejor venganza no es destruir a quienes te lastiman, sino demostrarles que su veneno no te definió. He construido una vida llena de amor, propósito y éxito, y eso es algo que ni ellos ni nadie puede quitarme. Espero que esta historia te haya inspirado y dejado algo en que reflexionar. Si te gustó, te invito a explorar más contenido en el canal, donde compartimos relatos llenos de emociones y lecciones de vida. Suscríbete y dale like si quieres seguir acompañándonos en más historias como esta. Gracias por estar aquí.